servirte y compartir pues tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú contestes nuestra oración conforme sea tu divina voluntad, Señor. Reconocemos pues que te ofendemos, Señor. Reconocemos pues que fallamos contigo. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Hemos venido, Señor, a pedirte que perdones nuestros pecados, que perdones mis pecados, Señor, y que perdones también los pecados de tu pueblo. Sabemos pues que te ofendemos y hacemos lo incorrecto pues delante de ti, Señor. Señor, pero sabemos pues que a través de tu palabra nos corrige, endereza nuestro pensamiento y corrige lo chueco pues que estamos, Señor Jesús. Y por esa razón te pedimos, Señor, perdónanos, Señor Jesús, y perdona nuestros pecados. Y te pedimos también, pues que tú nos guardes de las acechanzas pues del diablo. Y te pedimos pues que tú nos guardes pues del enemigo, Señor Jesús. Porque el propósito de Satanás es destruir pues a tu iglesia. Pero sabemos que nunca la va a poder lograr, porque el enemigo ya está vencido. Pero te pedimos, Señor Jesús, que tú nos proteges pues del mal, que nos proteges de las enfermedades, pues que nos proteges de accidente y nos proteges de los peligros, Señor Jesús. Protege pues este pueblo tuyo, reunido pues en esta tarde, Señor. Muchas gracias, Señor, porque confiamos en ti. Confiamos que tú estás pues con nosotros. Agrádate, Señor Jesús, de todo lo que estamos haciendo pues en este momento, porque lo hacemos para tu gloria, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios por medio de las ofrendas. Pedimos a los diáconos que pasen y mientras tanto leamos todos juntos el pasaje de 2 de Corintios 8:7 que está en nuestro boletín y que dice así: por tanto, todos juntos, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos estar esta tarde aquí, alabando y bendiciendo tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque en esta semana, como siempre, tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. En esta tarde, Señor, queremos presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pues queremos reconocerte, Señor, de que todo lo que tenemos es tuyo. Te agradecemos por ello, Señor, y permite que estos dineros los administremos para el extendimiento de tu reino. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
El mensaje de esta tarde, basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 16 al 20, a cargo de del presbítero Pedro Arcos. Buenas tardes, hermanos, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al versículo 20. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo hasta el versículo 20. Yo le voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oremos, hermanos. Señor, pues te damos muchas gracias nuevamente pues en esta tarde. Gracias porque nos permites venir a adorarte, a glorificar pues tu bendito nombre. Pero también, Señor Jesús, nos das la oportunidad de pensar tu palabra, de meditar tu palabra y reflexionar tu palabra. Porque sabemos pues que a través de tu palabra podemos conocerte, Señor, y podemos saber pues de tu voluntad. Pero queremos pedirte que nos des el entendimiento de comprender pues tu palabra. Y lo que voy a comunicar, Señor Jesús, pues que no sea mi pensamiento, sino que sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos notar, pues hermanos, que el Evangelio de Marcos, a diferencia de los otros evangelios de Mateo y Lucas, Marcos siempre tiene prisa para relatar el ministerio de Jesús. Marcos apenas tiene 13 versículos para tratar con los asuntos de introducción. En el versículo 14 entra ya en el cuerpo de su escrito. Mateo, por ejemplo, emplea 3 capítulos y medios para hacerlo. Y Lucas más o menos el mismo espacio. Juan usa más que el doble espacio que Marcos, pero no llega ni un capítulo. Parece que Marcos tiene más urgencia para ir al grano de su mensaje. Pero no podemos decir que los detalles que presenta Mateo, Lucas, no le eran importantes para Marcos. Pero Marcos no sentía la misma premura para comunicarlos. Su propósito de Marcos era comunicar el ministerio de Jesús y no quería dilatarse.
En el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, el tiempo del inicio del ministerio de Jesús está cuidadosamente marcado. Dice la Biblia, fue después que Juan fue encarcelado. Es cuando Jesús entra en su ministerio. Pero Marcos no nos explica por qué Juan el Evangelista fue encarcelado. Simplemente dice, después que Juan fue encarcelado y punto. Pero no quiere decir, para Marcos, no le era importante. Pero los otros evangelios dan un poco más de información respecto al arresto de Juan el Bautista. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, menciona que Juan el Bautista, fue encarcelado porque le dijo a Herodes que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Entonces, los otros evangelios nos da más información, pero Marcos no nos explica. Pero no quiere decir que para Marcos no le era importante, pues para eso tenemos los otros evangelios, para estudiarlo, para investigarlo, por qué Juan el Bautista fue encarcelado. El aviso es claro y directo, porque dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, que Jesús estaba pregonando, estaba proclamando las buenas nuevas de salvación como don gratuito de Dios para los hombres. Una salvación que desde el comienzo hasta el fin es obra de Dios. Sin duda, todo verdadero siervo de Dios debe dar a conocer el relato, debe dar a conocer la salvación. Pero Dios en Cristo se ocupó de proveer los hechos, relatos que habría de ser contado. Fue Él quien proveyó el camino de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él, todo hombre está eternamente perdido. Sin Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Y por esa razón Jesús dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando el evangelio del reino. El evangelio es un anuncio de victoria. Quiere decir que ya ganamos. Hay que notar pues que los versículos 14 y 15 van juntos. Son una sola oración gramatical, no hay separación. Las dos partes de la oración están conectadas con la palabra diciendo. Jesús predicaba diciendo, había un mensaje, algo decía, había 4 puntos sobresalientes en la predicación de Jesús. Es el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es lo que estaba predicando nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se refiere al primer punto en lenguaje muy claro y llamativo. Él dice que el tiempo en que vino Jesús
fue el cumplimiento del tiempo. En el libro de Gálatas 4:4. Esto nos llama la atención sobre el hecho de que la venida y el ministerio de Jesús fueron anunciadas con anterioridad, y por esto Marcos puede hablar del evangelio escrito por el profeta Isaías. Y el segundo punto se refiere al primero, pero que anuncia un punto preciso. Dice, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Quiere decir que el rey ya había llegado. Ya está aquí. Esas son dos afirmaciones. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Que el rey ya llegó. Ya está aquí. Pero también tenemos dos imperativos, que es arrepentidos. Arrepentidos, que quiere decir algo como un segundo pensamiento, o repensar, o volverlo a pensar, o pensarlo de nuevo. Pues se puede decir como enmendarse, o corregirse, y aún como convertirse. Entonces, con esta actitud, la solución es creer en el evangelio. Esa es la predicación. Jesús inicia su ministerio predicando estos 4 puntos, 2 afirmaciones y 2 imperativos. Por el texto bíblico se observa que desde el principio y el ministerio de Jesús no iba a ser un ministerio solitario o un proyecto aislado. Desde el comienzo de su ministerio de Jesús, el paso de inicio era de buscar, o mejor dicho, llamar personas, llamar compañeros. Jesús empieza a llamar personas, compañeros, en su proyecto. Eso es lo que dice la palabra. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombre. Jesús empieza a llamar personas y al mismo tiempo va a empezar a capacitar personas, porque son los que van a continuar predicando el evangelio de Jesucristo cuando nuestro Señor ya no esté pues aquí en la tierra. Entonces Jesús llama a estas personas en su proyecto. En los versículos 16 al 20 empezó con 2 pares de hermanos. Simón y Andrés eran hermanos, y Jacobo y Juan también. El evangelio del reino no era solamente para los hombres que vivieron en el tiempo del ministerio terrenal, o sea, de Cristo, sino era para todo el tiempo, para toda la época. No nos debemos sorprendernos que al comienzo mismo de su ministerio, Jesús llama a estos hombres, porque los discípulos de Jesús serían los eslabones entre él y la iglesia. Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, llama a ciertos hombres a que sean sus seguidores. Los hombres
que Jesús llamó por compañeros íntimos, necesitaban ser entrenados para el apostolado. Simón, Pedro, el inconstante, debe ser transformado en Pedro la roca. Sucedía algo similar respecto a todos. No solo al principio, sino cierto tiempo después de los discípulos, manifestaba una profunda carencia de penetración pues espiritual. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 32 hasta el versículo 33, hay una carencia espiritual. Dice: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando Jesús estaba diciendo que era necesario que muriera, entonces Pedro dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir a morir por ti. Entonces Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Jesús reprendió a Pedro porque no entendía las cosas todavía. Y vemos también de humildad, que los discípulos deben tener humildad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33 hasta el versículo 34, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Los discípulos les faltaba madurez espiritual, porque estaban discutiendo el puesto, porque nuestro Señor Jesucristo había dicho que iba a morir. Entonces los discípulos estaban discutiendo ellos quién había de ser el mayor. Entonces Jesús los va a capacitar, los va a enseñar. En todo esto también hay oposición en el ministerio de Jesús. Hay oposición. Jesús los va a capacitar, les va a enseñar que durante todo el ministerio de Jesús hay oposición. El mal existe. También hasta hoy en la actualidad hay oposición. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que dijo. El costo del discipulado. Todo esto los discípulos tienen que aprender que en el ministerio de Jesús hay oposición. En conexión con esto, hay un hecho que no debemos pasar por alto. Decidieron estar de parte de Jesús, lo que realza la grandeza del Señor, pues es poderoso para influir sobre las mentes y los corazones de los hombres. De modo que cuando los llamó, cuando Jesús le dijo a Pedro: venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres, y dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Le siguieron inmediatamente. Se refleja en este texto el poder de la palabra.
Romanos pues 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Las palabras de Jesús tienen poder. Y cuando Jesús llamó a esos dos hermanos, dejaron luego sus redes y siguieron a Jesús, porque las palabras de Jesús tiene poder. ¿No es maravilloso que estuviese dispuesto y que tuviese la habilidad de tomar y transformar a aquellos rudos pescadores sin educación, prevaleciendo sobre todos los prejuicios y supersticiosos que tenían? El Señor los transformó en instrumento para la salvación de muchos. Los convirtió en líderes que, mediante sus testimonios, trastornaron el mundo. Los cuatro que se menciona en los versículos 16 hasta el versículo 20, dice: Pedro, el impetuoso. Pedro tiene un carácter violento, pero llegó a ser el líder de los 12 que se menciona, el primer entre todas las listas de los apóstoles. Pedro tenía pues su carácter, pero el Señor Jesús pues se encargó de moldear pues a esta persona, porque la palabra tiene poder. Andrés, hermano de Pedro, el que siempre está trayendo personas a Jesús, siempre estaba trayendo personas a Jesús. Jacobo, hijo de Zebedeo, el primero de los 12 en llevar la corona de mártir. Está en el libro de Hechos 12, 1 y 2. Fue el primero. Y vemos también Juan, su hermano, llamado el discípulo amado de Jesús. Tenemos otros detalles interesantes sobre los versículos 16 y 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron a Jesús. Cuando Jesús iba por las riberas del mar de Galilea, ve a dos hombres, a Simón, a su hermano Andrés, echando las redes en el mar. Cuando esa red es lanzado por sobre el hombro, al caer en el agua, se extiende formando un círculo. Luego, a causa de los trozos de plomo que lleva, se sumerge rápidamente y capturan los peces. Estos hombres se hallaban ocupados en su trabajo diario porque eran pescadores. Pues esta es la clase de persona que el Señor eligió o llamó como fundamento de la iglesia. Según las normas pues del mundo, no eran sabios, ni poderosos, ni nobles. Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Estas son las personas que Dios, pues que Jesús llamó. Jesús empezó a capacitar a estos hombres. Debemos observar que cuando el Señor dice: venid y seguidle, se refleja que Jesús ejerce su soberanía sobre Simón y Andrés. Muestra que tiene el derecho para demandar de ellos servicio para su reino. Deben estar prontos para seguirle de inmediato a la voz de su llamado. Cuando Jesús les dijo:
venid en pos de mí. Estos hombres respondieron inmediatamente por el poder de la palabra. Debemos, cuando dice el texto, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombre, usan la palabra pescadores. En el griego pues no viene pescadores, viene recoger. Entonces los discípulos tienen que recoger las personas. Entonces, el proyecto de Jesús, o mejor dicho, su misión fue anunciada como sobrenatural desde antes del tiempo del profeta Isaías, pero especialmente pues Isaías. Jesús expresa el nuevo llamamiento en términos por analogía de su presente trabajo. Han de ser pescadores de hombres. En el griego, como les mencioné, no dice pescadores, sino recoger. Su misión de los apóstoles es de recoger las gentes. La iglesia ha de ser un pueblo recogido, es decir, llamado. Aunque Jesús se muestra como una persona de extraordinarios y sobrenaturales poderes, su misión es la de llamar a las gentes y recoger el pueblo de Dios. Jesús está llamando a estos hombres, lo está invitando a su proyecto. El proyecto de Jesús es recoger las personas. Ese es el proyecto de Jesús. Más sorpresiva, aunque las palabras de Jesús fue la respuesta de los pescadores. Dejando luego sus redes, le siguieron. Y la escena pues con Simón y Andrés se repitió también pues con Jacobo pues y Juan. En el versículo 19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es conmovedor este texto, porque quiere decir que el papá de estos muchachos pues no era pobre, era pues de recurso, porque dice aquí dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Quiere decir que tenían empleados. Pero estos dos hombres siguieron a Jesús, se integraron al equipo de Jesús, se integraron al proyecto de Jesús. Cuando Dios nos llama, tenemos que escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos invita a participar en su iglesia, debemos escuchar, así como estos hombres. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Estos 4 hombres se integraron al proyecto de Jesús. El proyecto es recoger las personas. Ese es lo que Dios quiere de nosotros, que también nos integremos al equipo, al proyecto de nuestro Señor Jesucristo.
Y que así sea, hermanos. Nos ponemos de pie, de favor. Recibid la bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.